La conversión de Evelyn Waugh. El 26 de junio de 1960, la BBC emitió en el programa Face to Face, cara a cara, una áspera entrevista de John Freeman al escritor inglés Evelyn Waugh, 1903-1966, quien con obras todas ellas traducidas al español como Decadencia y Caída 1928, Cuerpos Viles 1930 o Retorno a Brideshead 1945, la más conocida internacionalmente, se había hecho un hueco entre las grandes plumas de la literatura británica del siglo XX, que no anduvo precisamente escasa de ellas. Nuestro protagonista de hoy tuvo una infancia absoluta y líricamente feliz, durante la cual fue formado principalmente por su madre en la religión anglicana. Sus padres eran piadosos anglicanos que frecuentaban el templo, y su nana fue una calvinista que también dejó huella en su formación moral. Evelyn compartió una visión religiosa de la vida hasta los 16 años. Justo a esa edad le acometieron las primeras dudas de fe. Fue cuando leyó A Nation Man, un ensayo sobre el hombre, de Alexander Pope, 1688-1744, paradójicamente un católico en tiempos de persecución. La edición del poema incluía una serie de anotaciones que condujeron a Waugh a leer a Leibniz. Era la primera vez que empezaba a pensarlo todo metafísicamente. A través de la ilustración comencé a cuestionar las verdades de la religión, llegó a declarar. Por aquella época ejercía como monaguillo y le comentó a uno de sus compañeros que Dios no existía. Animado por su camarada, decidió quitarse la vestimenta litúrgica y decirle lo mismo al capellán, a quien no le impresionó lo más mínimo y tampoco hizo nada por convencerme de que Dios sí existe, explicó. Perdida la fe, Evelyn continuó su formación y comenzó su carrera literaria. Su conversión al catolicismo no llegaría hasta casi 3 lustros después. Entró formalmente en la iglesia el 30 de septiembre de 1930, tras su divorcio con Evelyn Garner. En 1937 contrajo matrimonio con Laura Herbert, con quien tuvo 4 hijos. Pero no fue una conversión de las llamadas tumbativas. Creo que siempre, comentaba, y digo siempre, desde que tenía 16 años, supe que el catolicismo era el cristianismo, y que todas las demás formas del cristianismo solo eran buenas en la medida en que se apartaban poco del bloque principal. Fue una conversión al cristianismo, más que al catolicismo en sí mismo, aseguró. Desde ese momento jamás tuvo dudas, ni siquiera al exasperarse con el comportamiento sorprendente de algún cura concreto. Al contrario, cuando le preguntaban qué le aportó la fe en cuanto a paz y tranquilidad, Evelyn respondía: es difícil de explicar sin recurrir a un lenguaje piadoso. Simplemente admitiendo la existencia de Dios o la dependencia de Dios, ya entras en contacto con Dios. El hecho de que todo lo que es bueno en el mundo depende de Él es la esencia de todo. La fe estuvo siempre muy presente en sus novelas como elemento referencial, pero sobre todo en su propia vida, durante la cual mantuvo diversas polémicas con amigos y adversarios en torno a la Iglesia y a los aspectos más debatidos de la apologética. No vio con buenos ojos la evolución de la Iglesia durante el Concilio Vaticano II, en particular los cambios litúrgicos. En su correspondencia con el cardenal John Hinel, arzobispo de Westminster 1905-1975, lamentó que la misa dejara de ser el santo sacrificio para ser una comida de la cual el sacerdote es camarero. Más que cambios estéticos que le arrebatan a la Iglesia su poesía, su misterio, su dignidad, me alarman los cambios que se están sugiriendo en la fe y en la moral. Se está extendiendo una especie de anticlericalismo que intenta reducir el papel sacramental único del sacerdote, declaraba. Evelyn Waugh no dudó en expresar el trago amargo que suponía para él ir a misa cuando empezaron las primeras acomodaciones de la liturgia al estilo anglicano que él mismo había abandonado, como la lengua vernácula o la desaparición del silencio. Llegó a escribir en abril de 1965 una carta al célebre canonista Laurence Leslie McCreevy, 1902-1990, perito en el Concilio Vaticano II y uno de los revisores del Código de Derecho Canónico de 1983, preguntándole si seguía vigente el criterio práctico aprendido en los años 30 durante su formación como católico, que fijaba en 3 millas la distancia que hacía obligatoria la asistencia a la misa dominical. Su intención era fijar su residencia a una distancia mayor. La nueva liturgia me parece una tentación contra la fe, la esperanza y la caridad, pero Dios lo quiera, jamás apostataré, lamentaba.